Bien, amados, en esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Una mujer que tenía flujo de sangre ya 12 años. He aquí una mujer, Mateo 9:20, mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, Señor, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entendemos que esta mujer era de dinero, había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no se sanaba. 12 años amaba esa mujer. Imagínense, una cosa terrible. Médicos en esas épocas no había. Lo que habían eran los esenios. Es una secta judía que ellos dijeron eran fariseos, eran descendientes de Leví, de Aarón, del sumo sacerdote, eran sacerdotes, eran Cohen, eran levitas. Tomaron su decisión de irse al desierto, porque es lo más espiritual, porque Moisés se fue al desierto, y por lo tanto ahí ellos establecieron su ministerio, estudiaban la palabra de Dios, hacían vida en comunidad. Habían dos tipos de esenios, los casados y los solteros. Paraban de dos en dos, vestían de lino blanco, y hicieron sus comunidades, y se descubrieron las comunidades Qumran, acá en el Mar Muerto, ahí se descubrió más de 20.000 pergaminos, donde por fin se descubrió algo del primer siglo, del pensamiento judío de aquellas épocas. Y ellos tenían la característica de que la forma de devolver el talento, el don, porque se dedicaban a muchas cosas, era sanar a los enfermos. Ellos fueron los pioneros de los hospitales. En sus comunidades habían aprendido medicina natural. Como no estaban atados a Jerusalén, tenían la oportunidad de viajar a China, a la India. Lo mejor del mundo traían ahí y establecían una especie de comunas con unas granjas de plantas medicinales, adaptaciones y muchas cosas más. Y ellos eran médicos. El pueblo estaba muy agradecido con estos esenios. Tenían la costumbre de caminar de dos en dos, lo que hoy en día serían los kibbutz del pueblo de Israel. Ella había estado ahí, nada, 12 años, nada. Pero acá se juntan unos detalles que aparentemente, si uno lo lee así nomás, se pierden. Pero si atendemos la raíz hebrea, ¿no? La cultura hebrea, hay un mensaje riquísimo acá. Esta mujer decía, si yo toco el borde de su manto, el borde, la punta, haga la cuenta que este es un talit, un manto. El talit tiene la característica de que acá habían tzitzit, o sea, flecos, que tenían nudos y sumando daban 613, que son los 613 mandamientos que Dios dio. Y Dios ordenó para que se hagan esto, para que no se olviden de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero en esta esquina estaba escrito el nombre de Dios, impronunciable, por supuesto. Nadie podía, no se pronunciaba el nombre porque no se conocía, número uno. Número dos, era una cosa muy sagrada. Número tres, se esperaba que venga el Mesías, y el Mesías, habían dos vertientes fuertes. La primera era que era un Mesías triunfante, tipo David, guerrero, venciendo a Goliat, y ellos querían eso también. Y otra parte también era el Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef, o sea, como José, que fue sufriente, que lo encarcelaron, le pasó de todo y al final triunfó como el número 2 de Faraón. Pero había una corriente que decía que el mismo Dios, porque está escrito en los profetas, el mismo Dios va a venir. Que el mismo Dios venga a salvar a su pueblo. ¿Cómo será eso? El único vestimenta donde estaba escrito el nombre de Dios era en el talit, en el manto. YH. Son consonantes, no se sabe cómo se pronuncia, hasta ahora es impronunciable, nadie lo sabe. Un atrevimiento cristiano del siglo XVIII dijeron que era Yahvé, o los teólogos dijeron que era Jehová, otros Yahweh, otros Jehová, pero ni siquiera los rabinos se atreven, ni aún conociéndolo, a pronunciarlo. Nadie sabe el nombre de Dios, porque es un nombre, aparte de impronunciable, muy sagrado. Sin embargo, esta mujer veía todo lo que Jesús hacía, porque después de esto, después que el Señor sanó a la mujer de flujo de sangre, dice que el Señor llegó al lago de Genesaret, y dice que en Marcos 6:56, donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban a los apóstoles, a Jesús,
que solamente le dejasen tocar el borde de su manto. Y todos los que tocaban el borde del manto eran sanos. ¿Qué implica tocar el borde del manto? Era tocar el nombre de Dios. Era declarar que Jesús era Dios. Algo inconcebible hasta ahora para el pueblo judío, inconcebible para la mente humana, inconcebible para la mente natural, declarar que un ser humano sea Dios. Y sin embargo funcionaba. No se sabe cómo, funcionaba. Para nosotros los gentiles, que no tenemos muy en cuenta las profecías, sin embargo los profetas dijeron que Dios mismo va a venir y va a salvar. Y mucha gente dijo, ¿y si es Él? Pero tengo que declarar, tengo que confesar. ¿Sabe lo que le decía? ¿Sabe lo que le dijo Jesús a la mujer? Tu fe te ha sanado. Sanado o salvado, en hebreo es lo mismo, es la misma palabra por si acaso. Salvado, sanado, salvación es mucho, salvación también implica sanidad también. Es una palabra que tiene mucho significado. Entre ellos, salvo, sano. Tu fe te ha sanado. ¿Cuál fe? La fe, la emuná, la confianza. Entramos ahora en conceptos ya de qué cosa es la fe. No, yo tengo fe. Vamos a ver qué significa la fe. ¿Para qué sirve la fe? ¿Tú tienes fe? ¿El ser humano tiene fe en forma natural? ¿O la fe es un don que viene del cielo, como el amor, la paz, la bondad, la benignidad? No es parte de ti la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe. No, ese es deseo, que es muy diferente. Anhelo. Yo ansío, que es muy diferente. La fe, la emuná, es confianza total en Dios. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué la palabra de Dios dice que Moisés... ¿Quién? ¿Abraham o Moisés? Pónganse de acuerdo. Abraham. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham no solamente creyó, sino que Abraham caminó con Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela, y él salió. ¿A dónde? No. Pero sé que camino con Dios y Él me va a guiar. Es muy diferente. Dice, yo tengo fe, pero ¿cómo es, Señor? Tú primero me bendices y después te sigo. No, por eso Jesús decía, ven, sígueme. Dejando las redes, lo siguieron. Eso es fe, eso es emuná, eso es confianza total en Dios. Quiero decirle, amado, que esa confianza total en Dios solamente viene de Dios. Hay mucha gente que dice que tiene fe. Le dicen, la fe o la emuná en hebreo, es una palabra mal aplicada, distorsionada. Porque ¿cuánta gente tiene fe? ¿Cuánta gente va por las procesiones? ¿Cuánta gente va a los eventos religiosos de todo tipo? Tiene fe, desea, anhela. Pero la fe que dice la palabra es otra cosa. La fe en objetos, en cosas. La fe en personas. Yo tengo fe, no, yo tengo fe en mi pastor, mi rabino, mi cura. Eso no es fe. La fe es una cuestión revelacional que te transforma, te cambia. Imagínate tú que estás ahí tranquilo, que tu papá te dice, salgamos de acá, pero papá, ¿por qué? Vámonos de acá. Y salieron Abraham con Taré de Ur y se fueron a Harán. No entendía Abraham. Dios ya había hablado con el papá de Abraham. Salieron de Ur y se fueron a Harán. Muchos dicen cuando Abraham salió de Ur. No, la Biblia dice que Taré lo agarró a su hijo, vámonos. Papá, ¿tú sabes lo que haces? Vámonos. Y se fueron a Harán. Harán era la tierra de su hermano mayor que falleció. A ver la propiedad, que es el país, el pueblo que era nuestro, por herencia. Ahí fue en Harán cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Porque Taré murió en Harán, el papá. ¿Pero por qué? Por pelear por las posesiones, por las herencias. Y fue Dios, Abraham, ¿qué es esto acá? Herencia, pues, no, tengo herencia para ti, por favor. Pero Señor, es un país, es una nación, la nación de Harán. Antiguamente las naciones tenían el nombre de los fundadores. Peleando con los primos, con los herederos. Yo tengo otra mejor que tú. Sal de tu tierra y tu parentela a la herencia que te voy a dar. Ahí sí se entiende por qué Dios le dice a Abraham, sal. Pero si constitucionalmente me toca a mí, yo soy. Mi papá ya falleció. Él era el que gobernaba. Yo soy el heredero siguiente. No, tengo algo mejor que tú. Y Dios le mostró a Abraham, esta es la tierra que te voy a dar. Tierra que no tiene fundamento, tierra que no es de este mundo. Es un plan salvífico para la humanidad que va a empezar contigo. Tú eres el prototipo. Y a tu nación, a tu descendencia le va a pasar esto, pero no tengo descendencia, vas a tener descendencia. Abraham tenía un montón de dudas, Abraham tenía un montón de necesidades. No tenía hijos, ya era una persona mayor. Pero sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, aquel que obedece al Señor, aquel que obedece
a los mandamientos de Dios, le es contado por justicia. ¿Sabe qué significa contado por justicia? Le es contado por inocente. Aquí, ¿cuántos inocentes hay? ¿Usted es inocente? ¿Hay un inocente, acá un santo inmaculado que para ponerle una velita? Ninguno. Todos hemos pecado, todos hemos hecho cosas terribles. Pero si usted obedece a Dios, esa obediencia de caminar con el Señor, de obedecer una misma o de obedecer un mandamiento de Dios, si Dios te dice tienes que perdonar y tú perdonas, eso trae mucha bendición. Eso es emuná, eso es confianza, porque le estás obedeciendo a Dios a pesar de que la realidad y tu carne te dicen lo contrario. Esta mujer que tenía flujo de sangre tenía un problema de identidad. Ella era una mujer judía, era una mujer que guardaba la Torá, que iba a la sinagoga, todo. Iba al templo. O sea, una mujer religiosa, no era una mujer pagana. Iba a los rabinos, tengo este problema, miles de cosas, probó doctores. Por último se fue con los esenios, porque eran los únicos que tenían ahí. Él estuvo en el Edén. El apóstol Pedro y Pablo dijo, habiendo conocido a Dios, se entregaron a las inmundicias. Pedro decía, si hubieran conocido quién es Jesucristo, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran colgado, pero no lo han conocido. Dicho de otra manera, amado hermano, nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es? No conocemos nuestra identidad, nuestra razón de ser. Esta mujer hizo una conexión. Había un montón de gente, no se podía acercar. Todos querían sanidad, pero ella decía, no, Él es más que un sanador. Ella tenía, su alma de ella tenía hambre y sed de Dios. Y como no tenía vida de Dios, la vida se le iba de su cuerpo con la sangre. Pero cuando encuentra al autor de la vida, cuando encuentra a nuestro Señor Jesucristo, a la luz, su alma se alegra con toda su debilidad. Va, imagínense, mujer débil entre una multitud, ella, pero no solamente es por verlo a Jesús, sino que es reconocer a Jesús como Dios. Por eso va y toca la punta del manto. Yo reconozco que tú eres Dios. Esa es su fe, esa es su identidad. Jesús, ¿qué le responde? ¿Se acuerda? Tu fe, tu emuná, tu confianza en mí te ha sanado. Cuando ella hizo eso, todo el mundo también empezó a hacerlo, a tocar el borde del Señor. El texto está en Mateo 9:20, hay varios versículos paralelos. Y luego, después de eso, toda la gente quería tocar el borde de su manto y decían, si yo toco el borde de su manto, si yo reconozco a Jesús como el Redentor, como el Mesías, me encuentro a mí mismo, encuentro mi razón de ser en esta tierra, encuentro mi origen. Y la gente reconocía que Jesús es el Mesías, el Redentor, era Dios, y eran sanados. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 25, dice, fíjense, está orando al Padre justo, le dice, ¿no? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, o sea, son los discípulos, han conocido que tú me enviaste. Esto es profundo, amado hermano. El mundo no conoce a Dios, es cierto, pues el mundo está así en tinieblas. Y el Señor de Jesús dice, pero yo te he conocido. ¿Cómo lo conoció Jesús? A su papá. Obedeciendo. ¿Usted no cree que Jesús, el Padre le dijo, Jesús, Yeshua, sí, tú vas a ser el Mesías, el Redentor, pero vas a tener que dar tu vida? Y por todos. Y te van a hacer esto y esto. Siendo inocente, se hizo culpable por nosotros. Y vas a pagar con tu vida el pecado de todos los que creen esto. Porque para eso es. Y el Señor tuvo su crisis de identidad. Como no. Cuando ya le iban a apresar, ¿se acuerda qué hizo? Empezó a llorar sangre. O sea, era injusto que lo que le está pasando. ¿Qué culpa tiene él? Inocente. Inmediatamente vino Moisés y Elías a animarlo. Así, mira, tu obediencia va a traer salvación a millones, sanidad a millones de personas. Le hicieron recordar todo. Porque Jesús decía, Moisés escribió de mí, Isaías escribió de mí. Isaías decía, Dios mismo va a venir y va a salvar a su pueblo. Y muchas cosas más, no lo quiero aburrir con tantos versículos. Pero la cosa es que estaba proyectado, pero ahora le tocaba a él. Pues. ¿Qué dijo Jesús? Basta, que no sea mi voluntad, según la voluntad del que me envió. Vamos para adelante, que me agarren y de una vez que me lleven. Obedeció, dice la palabra, hasta la muerte. Calladito, obedeció. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta es otra cosa muy profunda. El tema es que el Señor ha venido para que nosotros lo conozcamos a Él. Conocer significa reconocer quién es Él. Nuestro Redentor, nuestro Señor, Señor Adonai, o sea, el que decide por nosotros.
Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo, más el Mesías vive en mí. Entonces la función de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa es? Que lo conozcamos. Por eso ha venido en carne, pues. El apóstol Pablo que dijo, el verbo, la Torá, la palabra, se hizo carne. ¿Quién es Jesucristo? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Esto debe ser para nosotros una explosión de voluntad propia. ¿Por qué? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, o sea, los que reconocen la soberanía y la viven y la obedecen, todas las cosas les ayudan a bien. No se entiende como un hermano o una hermana siempre con el mismo problema. Oiga, ¿en quién has creído? Yo entiendo la religión sí, la religión no puede, pues. No puede cambiar tu vida, no puede cambiar tu ser. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Pero tú tienes que sintonizarte en vivir con Él. Tenemos que poner nuestra disposición para que Él gobierne nuestras vidas y hacer la voluntad, caminar con Él. Porque caminando con Él tenemos victoria. ¿Y esta es nuestra victoria cuál es? ¿Quién ha vencido el mundo? Nuestra fe, o sea, nuestra emuná, confianza en Dios. Ah, pobre de aquel que toca el ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Usted, aquel que conoce a Jesucristo. Uy, los que se meten con usted van a perder. ¿Por qué? Porque simplemente usted está con el Señor. Pero obedeciéndole al Señor. Evitando la religiosidad. Tratando de discernir acciones religiosas versus acciones de fe. Si toco el borde de su manto, seré salva. Si reconozco, ojo, que eso costaba la vida. Si la sinagoga se enteraba de eso, simplemente te apedreaban por si acaso. Obedecer a Dios implicaba morir en ese momento. Pablo, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Visitaba a los que creían en Jesucristo. ¿Qué hacía Pablo? Los mataba. ¿Tú crees en Jesús? Ya, pum, espada. Reconocer era, amado hermano, enfrentarse a la muerte. Peor todavía, era enfrentarse a que te despidan de la sinagoga. En la sinagoga usted sepa que hay mucha ayuda social. Y mucha gente, por no contradecir, por no perder la ayuda, se quedan calladitos. O te quedabas con el hombre o te quedabas con el Señor. No puedes servir a dos señores. Jesús lo dijo, conmigo o sin mí. Y Juan ya, el apóstol Juan ya, habiendo visto todo el proceso de la primera y segunda generación de cristianos, el anciano ya de 99 años, 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Cristo Jesús no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué es lo que está diciendo? No le ha visto ni le ha conocido. Conocer a Jesús significa un cambio total de vida. Cambio de mente, cambio de corazón. ¿Y cuál es el beneficio? Transformación total de tu vida. El que está en Cristo, ¿se acuerda? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosas son las viejas? Pleitos, celos, ira, contienda, enfermedades viejas, situaciones viejas, pleitos viejos. No podemos, amar al que está en Cristo, no puede traer de nuevo para que Cristo muera por lo mismo cuando ya murió una sola vez y para siempre. O sea, depende de nosotros. Más bien estamos obedeciendo a Dios para que vengan cosas nuevas, inaugurando cosas nuevas, abriendo cosas nuevas, nuevas experiencias, etc. Tenemos que caminar con Dios. El mismo apóstol Juan dice en 1 Juan 2:13, os escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, porque han conocido a Jesús. Os escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, viven con el Señor. Conocer es convivir. Conocer es un término que de matrimonio. Y la conoció su esposa, o sea, hicieron una sola carne. Ahí el tema es hacer una sola carne con Jesús. En el siguiente versículo, el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. El mismo apóstol Juan, tocando el tema de conocer a Dios, nos dice quiénes son los que conocen a Dios y quiénes son los que no conocen a Dios. Dice, 1 Juan 4:8, el que no ama, el que no perdona, el que no se cambia, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto sí me dolió. Pero tengo un problema con mi carácter. Tengo un problema con que, pero un momentito, tú tienes que obedecer al Señor. Si tú conoces a Dios, en ti tiene que haber el amor.
Fíjese cómo nos amarra la palabra para muchas cosas más. Ahora sí estamos entendiendo qué significa emuná, qué significa fe, qué significa confianza en Dios. No es como en la época antigua de la religión antigua, que a Dios lo teníamos solamente allá en el templo y nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. Así no funciona. El mismo David decía, mi alma tiene sed de Dios, tengo hambre de Dios. Como esta mujer que tenía el flujo de sangre, su problema no era la sangre, su problema era su identidad. Y cuando se conoció con la verdad, cuando se conoció con Jesucristo, dijo, yo reconozco que Él es mi Salvador, que Él es mi Dios. Y tocó el borde de su manto. Y se cortó la enfermedad. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Problema de identidad, hermano. ¿Usted de quién es? No es del maligno. No es de sus mentiras. No es de sus patrañas. El enemigo, la verdad, cuando uno conoce la verdad, cuando uno su mente la pone a la verdad y no vive en la mentira, cansa, hermano, este mundo. Tantas mentiras que se hablan y se dicen, tantas falsedades que aparentemente parecería que fueran verdad. Cómo mienten con las novelas, cómo mienten con la política, cómo mienten con la filosofía, cómo mienten con los gobiernos, cómo mienten los gobernantes, cómo el mundo está engañado y cada quien cree su mentira y vive su fantasía. Y creen que están en la justicia, creen que se tienen con derecho. Hay un montón de cosas. Y como una verdad la cambian por mentira y la mentira la cambian por verdad, eso es bíblico, ¿no, hermano? Pero cuando uno conoce la verdad, a Jesucristo, que es tan claro como el agua, la mentira no va a tomar parte de ti. Yo escucho hermanos, hermanas, ay, pastor, estoy preocupado. ¿Qué? A ver, hermana, ¿usted qué hace? Veo noticias. Claro, pues hermano. Los Anunnaki, que el cambio climático, que por razón, pues hermano, usted está fuera de línea. Usted está fuera de foco. ¿Por qué? Porque la palabra dice, caerán 1000, 10.000 y tú estarás tranquilo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Shabbat, descanso. Tenemos la oportunidad no solamente del descanso del alma una vez a la semana, sino toda la semana, porque Jesús dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Fíjese qué privilegio, amado hermano. Fíjese usted, el mismo apóstol Juan dice, en 1 Juan 4:2 dice, en esto conocen el Espíritu de Dios. O sea, si tienes el Espíritu de Dios, ¿en qué? Todo espíritu, o sea, toda alma que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Pero yo puedo decir, Jesucristo ha venido en carne, ya está. No. Si ha venido en carne, tiene que estar en tu corazón, tiene que estar contigo. No es un espíritu, no es un holograma. O sea, hoy se están repitiendo todas las herejías del primer siglo. Los docetistas, los marcionistas, en fin. Están diciendo que Jesús no murió, sino que le dieron un adormecimiento y se despertó. Tantas tonterías que se habla de Jesús. Pero el tema no va por ahí. El tema es de que si yo confieso que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach, que el Mesías ha venido acá, es Dios mismo acá, hace 2000 años, y que Él ha tocado mi corazón, y que yo sigo a Él, un Dios vivo, no un Dios de muertos. Entonces tiene que haber una transformación en mi vida de un Dios vivo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios de vivos, no de muertos. Si Él tiene vida, yo tengo vida. Juntamente con Él he muerto y juntamente con Él he resucitado a una nueva vida. Romanos 6. Entonces mi vida tiene que ser viva con Jesucristo. Solo no. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Porque muchos engañadores, siguiente versículo, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces no hay efectividad en la espiritualidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos la corriente de este mundo, seguimos la religiosidad, seguimos llevados por doctrina, y la base, el fundamento, Cristo en mi corazón, el Mesías, el Redentor, tomando todo mi ser, transformando mi vida, obedeciéndole a Él. Porque esa es la función del Mesías. Isaías dice en el 42:16, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz
y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no lo desampararé. O sea, te está hablando de que va a transformar tu vida, tu mente, tu corazón, de una manera tremenda. El mundo está engañado. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero los hijos de Dios es al revés. Por eso vamos de victoria en victoria. No declarando derrota a cosas viejas. Ezequiel, el profeta, decía, 38:23, y será engrandecido, y será santificado, y será conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que Él es Dios. Fíjese, será conocido. Por eso que la gente se acercaba a Jesús, Señor mío y Dios mío. Se sabe la noticia de Lázaro. El Señor dice, ya Lázaro duerme, o sea, sí, va a dormir. No, ha muerto. Y se va al barrio de Lázaro, y primero va Marta, ¿no? Ahí vemos dos actitudes, fíjense. Marta de frente se entera que Jesús viene, y de frente, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. De frente lo enrosa Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria del Señor? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta, sí, la teóloga, va a resucitar en el día postrero. La teología es buena, pero a veces es mala porque te hace teologías que están equivocadas, te hacen ver todo en el futuro cuando eso sucede ya. Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees esto? Le dijo a Marta. O sea, le tumbó su teología farisea, por supuesto. Y todo aquel que, fíjese, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Qué tal desmembramiento? Se le cayó el andamiaje teológico a Marta. Y eso le dice, no, acá, aquí y ahora. Marta le dice, sí, Señor, le dice a la teóloga, yo he creído, fíjese, que tú eres el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Confesó Marta, por las evidencias que vio. Y recién cuando Marta le confesó y le dijo, tú eres Dios, ¿se acuerda del borde de tu manto? Cuando reconoció que tú, porque él dijo, hijo de Dios, para un judío hasta ahora es inconcebible, ¿cómo Dios va a tener hijos? Porque si tiene hijos, tiene esposa, y tiene esposa, tiene abuelo, nieto, entenado, cuñado, arrimado. No, Dios es espíritu, Dios no, ni es espíritu siquiera. Pero así dice la palabra de Dios. Explíquemelo. No sé, hermano, acá está escrito, yo lo creo, vive en mi corazón, ya está. Siento su presencia, siento su voz, siento, porque mi alma tiene hambre de David, mi alma tiene sed, hambre de Dios, y cuando me alimento, decía, mi alma se satisface. Recién entro en el lenguaje del alma. Muchas veces necesitamos amor de Dios, necesitamos presencia de Dios. Pero el cuerpo lo interpreta de otra manera, o nuestra alma la interpreta de diferente manera. Hay muchas chicas que necesitan el amor de Dios, pero lo confunden con el amor de los hombres. Hay muchos chicos que necesitan el amor de Dios y lo confunden con el amor de las chicas. ¿Va entendiendo usted? Cuando ve a una persona conflictiva, necesita de Dios. No lo juzgue, no lo condene. Su alma está gritando, quiero de Dios, quiero de Dios. Vaya, ayúdele a que toque el manto del Señor. Llévele a Jesucristo y se va a calmar esa persona. Ese es su testimonio, ese es mi testimonio. Ahí cuando Marta confiesa, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ahora sí vamos allá a verlo, a Lázaro. Diferente María o Miriam. Ella se entera que Jesús viene y se queda tranquilita. No sale corriendo a increpar al Señor. ¿Sabe lo que hace María? Se arrodilla, se postra y le adora al Señor. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo. Pero María se quedó en casa. Juan 11:32. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Qué diferente. La una le reclamaba, la otra lo adoraba. Pero ambas fueron bendecidas con ese milagro maravilloso de verlo a Lázaro de nuevo. ¿Pero por qué? Porque todos reconocieron a Jesús como el Redentor de sus vidas, como el Señor de señores, el Rey de reyes, y no como un Cristo por ahí que están en las películas, que nos duele cómo le pega. No, hermano, Jesús es mucho más que eso ya pasó.
Nos duele, por supuesto que sí, pero cada cosa que le han hecho al Señor, eso tenían que haber hecho a ti. Tenemos que agradecer, tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Las mujeres cuando veían pasar a Jesús lloraban, pobrecito. No lloren por mí, Jesús decía. No, lloren por ustedes y por sus hijos. Lo mío ya está hecho. Yo voy al sacrificio por ustedes y por sus hijos y los hijos de sus hijos. En vez de estar llorando, crean en mí. Nuestra fe, amado hermano, nuestra emuná, tiene que ir más arriba de los sentimientos humanos, más arriba de los pensamientos, y nuestra alma tenemos que alimentarla con la palabra de Dios, la que está escrita. No las interpretaciones que por acá, por allá, y muchas veces, a veces vienen hermanos, preguntan, pastor, ¿Jesús tenía ojos verdes o azules? Díganme, la guerra con Irán va a ser la tercera guerra mundial, y un montón de cosas. Veo internet que ya Irán está atacando y ya viene Jesucristo, ya todo se pudrió, todo ya, y se alarman por cualquier cosa. Pastor, la vez pasada vi un video donde los casquetes polares estaban cayendo, siempre se han caído. Ha habido huecos, siempre ha habido huecos, siempre ha habido temblor. ¿Qué dijo Salomón? No hay nada nuevo bajo el sol. La única novedad que tenemos es que hace 2000 años vino el Redentor, el Señor, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, nuestro Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar a tallar en esa vivencia de fe con el Señor. Y eso transforma, cambia. Y Jesús te dice, yo he venido por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que da. O sea, el Señor apuesta por nosotros, viene por nosotros. Y lo mínimo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Responderle a Él y caminar con Él, ¿no le parece? Ese método no ha cambiado. Ese método sigue hasta ahora. Ven tú y sígueme, ven tú y sígueme. ¿Acaso Jesús cree que le va a seguir en su vida de vaivén? No, cuando uno sigue a Jesús, sigue directo, derecho al éxito en muchas cosas. No a la manera que tú piensas, no a la manera en que te van a decir un montón de cosas más que estás perdiendo tu tiempo, no, es a la manera del reino de los cielos, porque tenemos que trabajar para el reino de los cielos, para su amor, su justicia, su misericordia, porque el Señor sigue abriendo puertas, sigue salvando gente, sigue, y tenemos que andar en esa novedad de vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta noche.